Mejor waifu de cabello rojo. Jornada 1 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Estela Vermilion versus Rin. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Estela Vermilion. El segundo enfrentamiento fue entre Mao versus Tsukase Yusaki. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Tsukase Yusaki. El tercer enfrentamiento fue entre Makima versus Sakura Minamoto. Este duelo fue muy interesante que terminó con empate. El cuarto enfrentamiento fue entre Stephanie Dola versus Amane Suo. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Stephanie Dola. El quinto enfrentamiento fue entre Kana Arima versus Celestia Upitiria. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Kana Arima. El sexto enfrentamiento fue entre Yoko Littner versus Morgiana. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Morgiana. El séptimo enfrentamiento fue entre Ansu Yoshino versus Colin Staffel. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Ansu Yoshino. El octavo enfrentamiento fue entre Karin Izumaki versus Saki Saki. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Saki Saki. El noveno enfrentamiento fue entre Itsuki Nekano versus Ichika Takatsuki. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Itsuki Nekano. El décimo enfrentamiento fue entre Eris Boreas Greirat versus Mei Terumi. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Eris Boreas Greirat. El 11º enfrentamiento fue entre Rias Gremory versus Iris. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Rias Gremory. El 12º enfrentamiento fue entre Kuchinai Sumaki versus Tania. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Kuchinai Sumaki. El 13º enfrentamiento fue entre Tomo Aizawa versus Lizara Restal. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Tomo Aizawa. El 14º enfrentamiento fue entre Lily Tasami versus Mea Kurosaki. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Lily Tasami. El 15º enfrentamiento fue entre Erse Scarlet versus Maki Nishikino. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Erse Scarlet. El 16º enfrentamiento fue entre Mio Naruse versus Kyoko Sakura. Este duelo fue muy interesante que terminó con victoria para Mio Naruse. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.